Freud pensaba que la humanidad había recibido 3 certeros golpes en la médula de su narcisismo más elevado. A decir, el primero nos lo dio el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. El segundo gancho lo propinó la teoría evolutiva desarrollada por Charles Darwin. Y el tercero, según Freud, nos lo dio el psicoanálisis, postulado que nos mostraba que el ser humano no era tan racional como creíamos, y que detrás de nuestras acciones había algo que el hombre no conocía ni controlaba del todo. Sin embargo, esto se vuelve un tanto irónico, ya que entre líneas se deja ver que la ya cuestionada dignidad del ser humano, tal vez, reaparece más elevada y sublime que antes, pues el único capaz de entender y diagnosticar su nimiedad en el universo es él mismo. Otra observación que podemos hacer ante las aseveraciones de Freud es que, a pesar de ser una sentencia funcional y poderosa, peca de reduccionista y también de ingenua. Aún así, no creo que el afamado Sigmund, padre del psicoanálisis, haya dejado determinados temas en el aire por pereza o ignorancia, porque más allá de los cuestionamientos que su reputación ha sufrido hasta nuestro tiempo, no se puede negar que el tipo era bastante hábil en su materia, y desde luego su talento para escribir, la capacidad que tenía para hablar varios idiomas y los conocimientos que poseía en diversas áreas del saber humano aportaron a la creación de su mítica figura, fama que tampoco fue un regalo. Al respecto, sospecho más que lo habrá hecho en pos de un aforismo. Vamos, para que sonara más bonito. Pero volvamos al tema. El modelo heliocéntrico no halla su origen en las ideas de Nicolás Copérnico. Ya en la época clásica, un astrónomo griego llamado Aristarco de Samos, recuérdese que Samos es la isla y no el apellido, habría expuesto el susodicho modelo. Según Wikipedia, los trabajos de Aristarco sobre el heliocentrismo se perdieron en los incendios de la Biblioteca de Alejandría, quedándonos como vestigio de su conocimiento las citas de Arquímedes y Plutarco de Queronea, historiador de origen griego y posteriormente nacionalizado romano. Ahí teníamos servido el primer caldo de cultivo para una futura y próspera crisis existencial colectiva, aunque le faltaban varios golpes más, no solo 2. Pero eso lo veremos en otro video. Por ahora solo nos enfocaremos en los antecedentes más básicos de los 3 golpes al ego del ser humano. Charles Robert Darwin es, sin duda, uno de los rostros más conocidos en el campo de la ciencia. Su teoría evolutiva fue duramente criticada, pero como suele ocurrir con las cosas que se censuran, esto le trajo más fama. Desafortunadamente no pasó lo mismo con uno de sus colegas, de quien tomó bastante influencia. Porque sí, Darwin no fue el primero en postular una teoría respecto al origen de las especies. El primero, al menos de forma más aceptable, fue un hombre que popularizó e inventó algunos términos que hoy día se usan como moneda de cambio en el saber de las ciencias naturales. Su nombre fue Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, posteriormente conde de Lamarck. En sus inicios gozó de una fama y reputación crecientes que nos dejan ver la más clara expresión del sube y baja. Primero estás arriba y luego estás abajo. El tipo propuso algunos puntos en su teoría evolutiva que a la fecha siguen en debate o son ridiculizados. Dígase la tendencia hacia la complejidad, herencia de caracteres adquiridos y la adaptación de los órganos a través del uso y desuso de los mismos en su medio. Un ejemplo muy famoso de esto son sus proverbiales jirafas, las cuales heredaban a sus descendientes un cuello más largo, pues éstas lo estiraban para alcanzar las hojas más altas de los árboles, grosso modo, claro. Por cierto, ¿recuerdan que mencioné que inventó algunos términos? Pues nada menos se le adjudica la invención de palabras como biología, evolución y animales invertebrados. En fin, la joya que coronó lo que someramente podría parecer una vida de éxito y fama fue el olvido. Jean-Baptiste de Lamarck murió ciego, desprestigiado y casi en la indigencia.
a pesar de que una de sus hijas lo cuidó hasta el último día de su vida. Ahora nos situamos en Viena, 1885. Freud consiguió una beca para viajar a Francia y estudiar con Jean-Martin Charcot, un famoso neurólogo que por aquel entonces empezaba a tomar la práctica de la hipnosis como un método para indagar en los males de sus pacientes con histeria. Práctica que no era muy bien vista, pues se creía que los histéricos solo trataban de llamar la atención y sus dolencias eran realmente falsas. Después de esto, reforzó una amistad con el Dr. Joseph Breuer. Así es, el que descubrió la relación entre oído y equilibrio. Además, no fue lo único que descubrió, pues podríamos decir que Breuer es el verdadero precursor del psicoanálisis, solo que Breuer lo llamó método catártico. No cabe duda que el mencionado fisiólogo y psicólogo fue una de las figuras más importantes que ayudaron a enjugar la curiosidad de Freud por la búsqueda del inconsciente. Basta recordar que una de las pacientes más famosas de Freud, Anna O, fue antes paciente de Breuer, y si Anna no continuó su tratamiento con Breuer fue por cuestiones más morales, por decirlo así. De esta manera, Freud proclamó su puño como tercer vencedor del narcisismo humano. Lo proclama porque, según él, tumba la idea platónica del control sobre nuestra conducta. Platón ejemplificaba esto en la famosa parábola del carro alado, aquella en que nos habla de las tres partes del alma. Para hacer un símil, Platón ocupa la figura de un auriga montado sobre un carro que a su vez es conducido por dos caballos, uno blanco y el otro negro. La tríada corresponde, cada uno, a las partes del alma. El auriga simboliza a la parte de la razón. Para el caso que nos ocupa, el yo. Con el caballo negro se nos indica la parte concupiscible, es decir, las pasiones más exacerbadas e irracionales. Y finalmente, con el caballo blanco se busca representar a la parte irascible del alma, aquella cuyas pasiones son racionales y aceptadas. Podríamos hacer un paralelismo del caballo negro con el ello y el caballo blanco como el superyo. La enseñanza que nos deja el mito del carro alado es que a partir de la razón, el auriga, podemos conducir nuestras pasiones, es decir, control sobre nuestras acciones. Y es aquí donde Sigmund funge como antítesis de esa visión y nos deja otro aforismo para la posteridad diciendo que el yo no es amo ni en su propia casa. Esto nos indica que hay algo en nosotros a lo que la razón o conciencia no tiene acceso. Ese algo son los recuerdos y pensamientos reprimidos y exiliados al inconsciente, como una defensa de la mente o del yo, para mantener nuestra sanidad o equilibrio. Esta represión de orígenes yoicos, pero gobernada por la censura de un superyo, provoca un conflicto que incluso puede derivar en patologías. Esta explosión es somatizada y calificada como histeria. Para Freud, sanar a sus pacientes consiste en hacerlos conscientes de lo inconsciente. Aunque el inconsciente no es algo que el Dr. Freud haya inventado, pues este es un término vetusto y harto manoseado. De hecho, esta aclaración podría considerarse más una perogrullada que una observación legítima. Pero sigamos. El primer registro, al menos el más cercano a su contemporáneo, que se tiene de esta palabra lo encontramos en el diccionario de la Academia Francesa 1878. Además, el inconsciente, como término, ya habría tenido sus coqueteos con la psicología y la psiquiatría, antes de ser parte fundamental del argot psicoanalista. Un ejemplo lo tenemos con Theodor Lipps, quien se refirió a este en el tercer Congreso Internacional de Psicología llevado a cabo en Múnich 1986. Seguramente me he quedado corto en la evidencia de antecedentes, pero para no alargar más el video haré una aclaración. La intención de este audiovisual es tratar de arrebatar el carácter lacónico que tienen las palabras de Sigmund Freud. Sí que hay verdad en ellas, pero de una forma parcial que puede dar pie a una malinterpretación del declive de la visión antropocentrista.
haciendo que este parezca un evento especial que tuvo que esperar a la llegada de 3 grandes iluminados que nos mostraron el triste esqueleto de un humano desnudo e indefenso ante la inmensidad del cosmos. Este descenso al absurdo fue gradual y dependió de mucho más que 3 sucesos que no fueron únicos, sino que se valieron de herramientas heredadas del conocimiento pasado. La muerte de Dios, el horror de la guerra, el lenguaje como una de nuestras herramientas más poderosas, pero que a la vez sigue siendo inútil cuando intentamos apresar al objeto en sí. Incluso en el ámbito más íntimo nos volvemos insignificantes cuando vemos a alguien que nos importa y que lo es todo para nosotros desaparecer como si se tratara de un simple puñado de hojas secas revueltas por el viento. Ese es el declive del ego humano. ¿Y saben? Lo más gracioso es que no necesitamos de la inmensidad para sentirnos insignificantes. Basta recordar que algún día tendremos el mismo destino que la más pequeña de las hormigas o la más asquerosa de las moscas. Eso ha sido todo por hoy. Gracias y adiós.